Los popis también caen presos. Hemos visto cómo en el transcurso de esta semana el Ministerio Público allanó y autorizó la detención de Hugo Veras, de Jochi Gómez y otros implicados en el caso Intran, es decir, del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. El expresidente de la República, Leonel Fernández, había hablado hace unas semanas o 2 semanas sobre la necesidad de que se investigara a profundidad y que caiga quien caiga en el caso de los apagones o el blackout de los semáforos del Distrito Nacional. Y además sobre la vigilancia de cámaras que tenían instaladas estos semáforos para la vigilancia y el espionaje de personalidades y de otras informaciones del lugar para ser suministrada al Ministerio de Defensa y al gobierno. El Ministerio Público ha catalogado este caso como el camaleón, donde el ex incumbente del Intran, Hugo Veras, es uno de los principales acusados en este caso, así como Jochi Gómez. Estamos hablando de Jochi Gómez, el empresario, que era el responsable de la empresa Transcorlatán de asumir los servicios de la semaforización del Distrito Nacional. El Ministerio Público allanó la vivienda de Hugo Veras y fue detenido y está en la cárcel de manera provisional esperando las medidas de coerción, así como Jochi Gómez y otros 5 más implicados que pertenecen al clan de los popis. Hemos visto cómo el Ministerio Público ha tenido que actuar, pero era un caso que estaba pasivo, que estaba tranquilo. Gracias a los reportajes de Alicia Ortega, se pudo constatar y comprobar que había contrataciones ilegales de parte de las empresas que estaban dando los servicios del lugar y empresas que no ganaron legalmente cuando se sometió a licitación para ofrecer estos servicios de los semáforos del Distrito Nacional. Si no hubiese sido por Alicia Ortega, este caso hubiese seguido su trayectoria normal y se hubiese consumado la estafa en contra del Estado Dominicano. Y los favorecidos son los popis que de una forma u otra están ligados al gobierno, porque pertenecen a esa clase que entiende que todo lo del país les pertenece a ellos y la gran mayoría tiene que pagar sus impuestos de manera religiosa para que ellos hagan lo que les parezca con los cuartos del Estado. Entre las acusaciones que el ministerio tiene en contra del ex incumbente del Intran, Hugo Veras, del empresario Jochi Gómez y de 5 implicados más, están, por ejemplo, delito de alta tecnología, así como también falsificación de documentos
y uso de lo mismo. También tenemos dentro de las acusaciones del Ministerio Público estafa y asociación de malhechores. Como hemos visto, son acusaciones fuertes, ya que los involucrados son los beneficiados de manera directa y otros de manera indirecta de este contrato lesivo a los intereses nacionales. Los popis también caen presos, a pesar de que se estaba haciendo todo lo imposible para que este caso no vaya a los tribunales. Pero gracias a las presiones mediáticas y a las declaraciones del expresidente de la República, Leonel Fernández, y presidente de la Fuerza del Pueblo, pues el Ministerio Público tuvo que actuar. Y con esta actuación ha llevado al banquillo de los acusados al ex incumbente del Intran, Hugo Veras, al empresario Jochi Gómez y otros 5 implicados más. Pero sigamos esperando, porque a medida que este caso se vaya a los tribunales y ahondemos en su profundidad, veremos que habrá otros implicados que tendrán que caer. Porque la estafa con los cuartos del Estado, con el dinero que pagan los ciudadanos, no se debe jugar. Debe ser sagrado. Porque por ahí anda el gobierno por someter una reforma fiscal que supuestamente vendrá a dar más beneficio, más satisfacción a los dominicanos y que tendrán un mejor estilo de vida. Pero la realidad dice lo contrario. Tenemos más inseguridad, más apagones, el alto costo de la vida por las nubes, los combustibles inalcanzables. Sin embargo, en medio de esta situación, en medio del caos y el desorden, con las olas de corrupción que se debate en el gobierno, quieren imponernos una reforma fiscal, que como siempre, las reformas fiscales habrán de perjudicar a la clase media y a los más pobres. Vamos a esperar que en el transcurso de esta semana el gobierno dará a conocer los pormenores de esa reforma fiscal, que digo yo desde esta tribuna que es una estocada mortal a los que menos pueden y a la clase media. Se pretende con esta reforma fiscal recaudar más de 120,000 millones de pesos, que dicho sea de paso, es para pagar los intereses de las deudas que ha contraído este gobierno y la que había. Estamos hablando de más de 80,000 millones de dólares que debe el Estado dominicano y que este gobierno en menos de 4 años pues ha cogido prácticamente el 50%. Se ha endeudado más que todos los gobiernos que hemos tenido, desde la independencia hacia acá, en solo 4 años. Por eso esa reforma fiscal, porque estamos ante un presupuesto deficitario que supuestamente nos da para cubrir una serie de necesidades como gobierno y que se deben asumir y hacer para beneficio de la colectividad. El caso Camaleón debe ir a la justicia y debe tratarse a profundidad. Vamos a esperar que el Ministerio Público conozca esta semana las medidas de coerción
en contra de los implicados, Hugo Veras, Jochi Gómez y los demás, y que la sociedad dominicana sea resarcida para que nunca más se intente violentar los sagrados recursos del Estado dominicano. Esos recursos que pagamos los ciudadanos. Veremos pues las medidas de coerción que serán aplicadas y que después se vaya a juicio de fondo para conocer las intríngulis de este caso que atenta con los intereses de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros. Seguimos en comunicación.